¿Puede un dibujo ayudar a reconstruir la historia de un país? En este episodio vamos a ver cómo estos bocetos fueron fabricados, cómo fueron hechos a partir de algunos viajes de exploración hacia Centroamérica y algunas regiones en mayas, en Yucatán y Chiapas. Okay. Entonces, el primer explorador se llama John Lloyd Stephens. Él era un abogado. Era un abogado neoyorquino, pero sobre todo él era un explorador. Este explorador había ido hacia Egipto, por ejemplo, a Petra y algunas regiones en Grecia. Y de hecho es el primer norteamericano en pisar Petra. Bueno, se le considera así. ¿Eso en qué años era? Estamos hablando de 1835. Pues como ni siquiera la Indiana Jones iba a decir, porque Indiana Jones es de la Segunda Guerra Mundial. O sea, al contrario. Estos son anteriores. Anteriores, pero por mucho tiempo. O sea, estamos hablando de 100 años antes. Ellos sí viajaban y se encontraban en las ciudades perdidas de verdad y todo. Ellos eran verdaderos exploradores. Wow. Ahora, en Londres, Stephens conoció a Frederick Catherwood. Frederick Catherwood era un acomodado arquitecto inglés. Él era inglés, sí, su apellido suena Catherwood, como más inglés, ¿no? Bueno, el punto es que Frederick Catherwood tenía estudios en la Royal, ¿cómo se llama? En la Academia Real de Artes. Okay. Él, además de estudiar arquitectura, tenía estudios en escultura clásica, ¿no? Y él era como ya un apasionado porque como dentro de sus estudios de escultura clásica había ido hacia el Oriente Medio a realizar como algunos bocetos y posteriormente cuando se tituló del mismo modo regresó al Oriente Medio para poder hacer algunos bocetos e inclusive tienen como algunas acuarelas. O sea, uno era abogado y el otro era arquitecto y como que en su tiempo libre eran exploradores. Fíjate, eso está como bien interesante porque, pues sí, efectivamente, yo supongo que eran como personas bien acomodadas. Cabe comentar que, no sé, estamos hablando de 1830, 1825, pues el hecho tan solo de poder estudiar y tener una licenciatura de hace más de 100 años, pues era como sinónimo de estatus, yo imagino. Y es más, no nos vayamos tan lejos. En el cine de oro mexicano, estamos hablando de mediados de 1900, cómo se les presentaban al licenciado. Llegaba en su Mustang y era una persona completamente exitosa, ya son 200 años. Económicamente hablando. Entonces, estas personas, yo supongo que eran personas pues bien acomodadas, pero y tal vez aburridas de su vida y decidieron ser algunos exploradores. El punto aquí es que se conocen en Nueva York, se conocen en Londres y se ponen de acuerdo para hacer una expedición a Centroamérica para inicios de 1839. Entonces viajan desde Nueva York hasta Belice. En barco. Tan solo ese viajecito pues le debe haber durado unos días, efectivamente, en barco. Entonces ahorita estamos viendo, sí, claro, sin duda, ¿no? Ahorita estamos viendo como el dibujo, bueno, obviamente utilicé Google Maps, sobre hacia dónde llegaron y algunos recorridos que estuvieron haciendo para llegar a lo que hoy es una zona arqueológica en ese entonces, más de 100 años, más de... 200 ya. Bueno, en caso de que estemos en el 2039, sí, 150 años, vamos a dejarlo así. En 1839 llegan a la ciudad perdida de Copán. Es un viaje que en la imagen que les estoy mostrando con Google Maps dura 10 horas. Pero ellos llegaron en barco a Honduras y después utilizaron el cauce de un río. 10 horas en avión. No, bueno, llegan a Honduras y en automóvil, haciendo el recorrido que más o menos ellos hicieron en 1839, en automóvil te tardas 10 horas. Ajá. Sí, eso es. Okay. Eso es lo que nos está marcando el Maps. Claro que el Maps no me puede decir, pues si te quieres ir en canoa y caminando darías tanto. Pero yo... cruzando la selva con machete. Claro. Y unos locales. Yo calculo que eso serían pues en días. Independientemente de que hayan utilizado el cauce del río y hayan llegado a este lago que está por aquí. Aquí el punto es que sí serán personas bien acomodadas y lo que tú quieras, pero a estas personas no les faltaba barrio. Porque realmente, a ver, imagínense, condiciones
climatológicas de humedad al 100. Animales venenosos, ponzoñosos, como ustedes quieran, ¿no? Mosquitos, las lluvias. Entonces, pues ya de entrada ya está como más difícil, y además él nos platica en este libro que más adelante lo vamos a comentar, que su equipaje, o sea, no estaba hecho como para lomo de mulas, porque llevaban mulas y habían contratado algunos guías. Entonces, en esos tiempos hay que hacer aquí un comentario interesante. Se tenía la idea en Europa y Norteamérica que estas antiguas civilizaciones eran, digamos, una ramificación o alguna civilización perdida descendiente de los egipcios, de los polinesios, o inclusive una de las tribus perdidas de Israel. O sea, ellos creían que venían de ellos, tenían como conexiones. Entonces sí, fueron a ver. Sí. A ver si es cierto. Sí, eso en algunos... ya saben cómo es la historia, a veces como que hay unos pasajes donde se pierden, como que no se sabe como muy bien, pero ya se sabían 4 años antes, en 1936, ya había estudios formales, creo que de John Gallagher. John Gallagher había estado en Palenque y en alguna otra zona arqueológica en Centroamérica, y él ya había realizado estudios documentando que esto era mentira, la hipótesis de que descendían de los egipcios o de los polinesios. Yo me imagino rápido que de los polinesios, porque por ejemplo los huts, las chozas, son como parecidas las chozas que podemos actualmente ver en Mérida, y como que se le puede ver ahí un símil entre las polinesias o las melanesias, por ejemplo, estas islas del Pacífico, no sé, algo así. Ahora, podrá ser chusco, pero debemos entender que era un contexto, Haití fue el primer país en declararse independiente en 1805. Después, en México, por ejemplo, en 1810 tardaron 11 años para poderse declarar independientes, es decir, en 1821, junto con Guatemala y Honduras. Entonces son países que tenían una inestabilidad política tremenda. Es más, no había nada. Ellos estaban luchando por sus derechos y bueno, estas eternas... Pues acá andábamos igual, ¿no? También. Por eso. O sea, yo me imagino más o menos como el videojuego de Red Dead Redemption. Yo sé que ese es el viejo esto y puede ser más viejo, pero yo me lo imagino así, donde tan solo salir a hacer una diligencia, alguna entrega, pues eras flanco de bandidos, porque era tierra de nadie, literalmente era tierra de nadie. Sí, no podías ir como que por la policía o que No. Fíjense, esto fue en 1800, o sea, si aquí estamos viendo, por ejemplo, unos bocetos del mismo modo de otro explorador que se enteraron de las travesías de Catherwood y de su acompañante Stevens. Y esto fue, me parece, 18 años después de que ellos llegasen a Centroamérica. Entonces, de nuevo, acá está, Desiree Charney, otro explorador, nos comparte estos bocetos en uno de sus libros. Y pues fíjense, estamos viendo un vendedor de carbón, ¿ok? Con otro que lleva ahí una vasija. Aquí en la segunda imagen es una mujer que lleva tortillas y otro sujeto que es un mercader que está vendiendo petates, ya saben, para poder dormir o inclusive enterrar a los muertos. Otra que lleva una vasija de agua y al final alguien que está extrayendo el aguamiel del maguey. Entonces, sí, no estas imágenes nos ayudan para poderles ilustrar las condiciones que se estaba viviendo. Esto fue después de que ellos fueran. Entonces eran condiciones completamente, personas descalzas, con vestimenta sumamente básica, humedecidos, con lodo, con fango y hambre por doquier. Que en ese tiempo ni les vendían que la artesanía y de manita. De hecho, esto nos ayuda a entender por qué también en México es tan común el mercadear, por qué ir a tianguis, por qué estar haciendo, pues es que no había más. Es lo que decíamos. Bueno, como sea, regresamos a este viaje de Copán. Resulta que llegan en 1839. Después de algunos meses de estar ahí como mercadeando y bueno, pasándola pues, y llegaron a la zona, a lo que hoy es la zona arqueológica de Copán. Descubrieron un mundo, claro está, hundido, no solamente en ruinas, sino hundido entre la maleza, entre árboles.
Ellos nos describen que esta ciudad perdida, literalmente una ciudad perdida, porque se podían ver cómo las raíces buscaban el agua por encima de estas ruinas. Lo único que se podían escuchar era el chillido de los monos y de las aves cantar. Por eso chillan bien feo luego en la noche, ¿no? Sí, de hecho está bien dicho chillidos, creo que sí lo busqué, pero bueno, el punto es que para llegar a estas fabulosas ruinas, pues se la llevaban con un guía y a machetazo. Entonces nos describen, aquí tenemos uno de sus primeros bocetos, es una estela que pueden llegar a medir a partir de 3 metros o inclusive hasta 5, muy muy altas, y nos describen como una estela al momento de llegar a esta zona arqueológica. Está increíblemente bien detallada. Ahorita vamos a ver por qué diablos, cómo lo podía hacer. Está bien que por ejemplo Catherwood tenía estudios con arquitectura y también como en las artes, pero cómo lograr poder hacer eso, tan solo eso es como muy 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 cautivante, ¿sabes? Él podía documentar estos viajes gracias a que llevaba una cámara lúcida. Ahí esa parte está bien padre, porque no es como ahora que vas a cualquier lugar y let me take a selfie, ¿no? O sea, no, ni las cámaras así de esas que vemos en las películas de ¿no? O sea, eso no existía todavía. Entonces lo que Iván dice sobre las cámaras lúcidas y sobre cómo él hacía los dibujos tan fieles es que esta es una cajita que tiene un espejo, bueno, no un espejo, no, un cristal por dentro. Vidrio. Entonces está en diagonal y la imagen entra, como que golpea en el espejo, y tú tienes una parte plana con una hoja. Entonces en esa cajita hay un orificio. Entonces si tú te asomas, ves el reflejo de lo que está llegando y digamos que tienes la hoja por debajo. Entonces tú sobrepones las cosas y creas como calca, una especie de calca así por encima, que ya después la sacabas y tú ya mismo le agregabas, lo detallabas. Esto era solamente como para sacar las formas generales y sí uno que otro detalle, pero o sea, está súper impresionante porque los dibujos están súper bien detallados de todo. O sea, imagínense estar en un lugar que te costó mucho trabajo llegar, verlo, admirarlo, darle vueltas, caminarlo, tocarlo, sentirlo, verlo todo y órale a dibujar. Sí, ¿no? sobre todo porque las condiciones yo no creo que fueran muy aptas. Sí, no. Estas condiciones de humedad, ¿no? Por ejemplo. Sí, imagínense el calor, los moscos. O sea, y evidentemente tienes que estarte hidratando constantemente. Y yo no sé, por ejemplo, el papel, o sea, si se humedece, el carboncillo con el cual tú estés pintando, ¿no? Pero aún así, gracias a su perseverancia y que evidentemente eran unos fabulosos exploradores, pudieron hacer estos bocetos. Los primeros bocetos fueron únicamente 25 de su primer viaje. Nada más. Pues sí, bueno, sí, porque están muy bien detallados. Podían llegarse hasta demorar hasta 6 semanas en alguna zona arqueológica. Ahorita estamos hablando de Copán, pero posteriormente visitaron algunas zonas arqueológicas, o bueno, ruinas, en Yucatán y en Chiapas, ¿no? Se dice que lograron visitar hasta 40 zonas, o mejor dicho, ruinas. O sea, se echaban 6 semanas en unas ruinas. Podían estar hasta 6 semanas. Imagínense que ustedes tienen que viajar desde su país por barco. Después, en ese lugar, pues viajar como en los pocos caminos que había en el país en el que hayan llegado. Y después de ahí, meterse a la selva, andar a pie, cargar las cosas. Obviamente llevaban también quien les ayudara. Claro, o sea, no dejaban de ser señoritos. Claro, pero aún así no o sea, te estás metiendo a una selva donde hay animales, hay garrapatas, animales, moscos. Hay una inestabilidad política tremenda. También. Nadie llegaba y te mataba y nadie se enteraba, no pasaba nada. Pero, o sea, echándote... Si de por sí hasta ahorita te daría miedo, ¿no? Pues sí, te estás echando 2 meses ahí acampando, claro, dibujando y todo. Ahora, esos eran negros. Stevens ya tenía experiencias por su antiguo currículum que les había comentado sobre sus publicaciones que había ido a Egipto y Grecia. Y también Catherwood, aunque, las condiciones climatológicas pues no eran las mismas. Pero bueno, pues ya más o menos como que ya tenían eso. Ahora, ellos se percataron, dado de sus estudios y sus viajes, que estas, por ejemplo, las estelas o los palacios que ellos habían retratado, pues no tenían
un parecido a los egipcios, claro está, ¿no? Tan solo ver que están representados diferentes animales, el famoso jaguar, por ejemplo, y también la forma, por ejemplo, las estelas se utilizaban mucho como para retratar a los gobernantes. A veces se tiene la idea de que las culturas prehispánicas únicamente adoraban, pues sí, a sus dioses, y sí, es cierto, pero también, sobre todo en los mayas, se adoraban pues a sus gobernantes, ¿no? Entonces, muchos de estas ruinas son palacios y, pues vamos a decirlo en un lenguaje moderno, son oficinas gubernamentales, quitándole toda esta magia que les queremos impregnar, ¿no? Pero en este caso las estelas, pues tú puedes ver los detalles, tienen un tocado, tienen aretes. Y no sé qué pienses, Ricardo, pero al menos para los mayas era fundamental la vestimenta. Siempre los políticos de más alta clase tenían tocados, tenían joyas preciosas, tenían ciertas faldas con algunos nudos, etcétera, ¿no? Sobre todo las plumas, pues sobre todo la tan usada del quetzal, ¿no? Bueno, entonces a los exploradores les pesó asimilar que estas ruinas, estas ciudades perdidas, las pudieron haber construido los descendientes directos de los indígenas con los que interactuaban. ¿Por qué? Porque básicamente veían que llevaban una vida simple. E inclusive en estos fabulosos bocetos los pintan, no sé si es una perspectiva mía, pero los pintan como haraganeando, ¿no? Ya saben. Sí, los pintan como sentados ahí, acostados. Probablemente estén descansando porque su labor era, en este caso, estar limpiando las estructuras. Pero ellos abiertamente lo dicen, es que les sorprendía cómo la indiferencia de que todo este legado cultural estuviese bajo las raíces. Pues es que ellos qué hacían, o sea, pues tenían que sobrevivir, no había tiempo para explorar y hoy vamos a ver esto. Y como siempre lo han tenido ahí, pues era así como, sí. Ahí están esas casas. No, viejas. Y sobre todo, probablemente ellos ya eran una nueva vida, era una nueva escuela de sus descendientes. ¿A qué me explico? Por ejemplo, un fraile muy famoso, Daniel de Landa, era conocido porque, pues, quemaba todos los vestigios, todos los libros, todos los poemas de cientos de años. Toda esa riqueza maya cultural era conocidísimo por hacer quemas sobre las plazas. Entonces él se tomó como del lado de la Inquisición, de este lado del occidente, muy a pecho, ¿saben? Entonces yo me imagino que pues estas personas pues habían escuchado historias horribles, abiertamente horribles, de lo que les había pasado, por ejemplo, a sus abuelos, no lo sé, o a sus bisabuelos. No lo sé, o sea, es como una simple explicación. Y entonces estos dibujos, ¿en qué ayudaron? Ahora, por ejemplo, ahorita estamos viendo la pirámide de Izamal. Bueno, una parte de la pirámide de Izamal. Y estamos viendo que tiene una cabeza colosal. Esa cabeza colosal ya no existe. Se cayó y desapareció. Bueno, probablemente desapareció. O sea, él la dibujó, él la vio como era y todo. Pero obviamente, pues se fue. Hubo más como la independencia siguió, la gente a lo mejor empezó a conocer, iban y le rompían, el Brian estuvo aquí. Claro, había vandalismo, sin duda, había vandalismo, y también el ya sabes, ves algo y te lo llevas. Pero hasta la fecha sigue habiendo todo esto. Hasta la fecha, muchas zonas arqueológicas únicamente son visibles a partir del 5 o inclusive el 10%. ¿Por qué? Porque independientemente de que estén por debajo de la tierra o entre raíces, pues es una discusión entre si quieres, creo que ya lo habíamos comentado en otro video, si quieres pues preservar la naturaleza o preservar la historia precolombina o prehispánica de un país. No, y también la puedes mantener ahí pues, enterrada. Estoy seguro que se meten, ¿no? Y sacan cosas. Pues claro. Ahora, respondiendo a la pregunta de Ricardo, bueno, ¿y entonces de qué sirvió esto? Estos bocetos, porque hay muchos más, sirven o pueden servir de referencia, dado por esta calidad arquitectónica y calidad sobre las proporciones y sobre los glifos, como referencia para poder reconstruir estos fabulosos palacios o pirámides. Ahora,
O sea, ellos los vieron cuando eran tan ocultos que después de todo ese como vandalismo y robo y deterioro. Pues se pueden volver a reconstruir para ver cómo se veían, claro. No originalmente, pero sí en un estado... No, pero sí se tiene la referencia. ¿Por qué? Porque, o sea, hasta la fecha siguen habiendo ruinas. Entonces es cuestión de hacer un rompecabezas en 3 dimensiones. Ahora, esto no significa que en las instituciones paleontológicas de cada uno de los países sean un puñado de inútiles. O sea, claro que ellos tienen estudios, tienen referencias, tienen algunos otros méritos y formas para poder saber eso. Pero eso no quiere decir que estas ilustraciones de Catherwood no quiere decir que sean como de segunda mano. O sea, sí son como de segunda mano, pero son fidedignas. O sea, puedes confiar en ellas. Han sido estudiadas muchas veces. ¡Wow! Así que cuéntenos, señores, ¿ustedes habían escuchado sobre estos dibujos? Lo que sí han escuchado seguramente es que siempre los extranjeros encuentran y descubren cosas acá antes que nosotros. Supongo que es una cuestión política y social en donde estamos más ocupados tratando de sobrevivir a estar buscando cosas, y ellos, como ya tienen otro nivel, pues te pueden dar la libertad. Claro, o sea, explorar, ¿no? Un montón de países estaban buscando su independencia mientras tú ya habías estudiado arquitectura. Claro. Puta, pues sí, el ejemplo se dice solo. Claro, así que cuéntenos, ¿habían escuchado eso? A mí me parece súper interesante, tanto lo de que estábamos nosotros perdiendo el tiempo a ver cómo nos independizábamos mientras otros ya estaban bien avanzados, y la parte de cómo estas personas que hicieron estos dibujos pueden ayudar pues a reescribir la historia. Así que cuéntenos y nos vemos. Adiós. Igual y quedan unos 20. Sí, de 20, 18. Maybe. Es que hay tantas cosas tan interesantes. Aquí yo sí me aviento un podcast, güey, así de... Órale.